Bueno, ¿qué tal chicos? Espero que estén bien, espero que le estén pasando bien. Hoy vamos a empezar a ver el tema de la especiación, va a ser el tema de este video. La especiación es el proceso por el cual una especie se convierte en dos o más especies distintas. Puede ser que la especie original desaparezca, o sea que toda una especie se convierta en otra, o que solo algunos individuos de esta se puedan convertir. Vamos a empezar por los pasos que tienen que darse para que pueda aparecer una nueva especie. Primero tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una variabilidad genética, o sea que los individuos tienen que ser distintos. Los individuos son distintos y la variabilidad genética aparece por dos motivos. Primero, por la mutación. Cuando el ADN de un organismo se copia para producir a otro, o incluso cuando se reproducen las células de un propio cuerpo, pueden aparecer errores de copia, que en sí quiere decir que el ADN no se copió exactamente igual que el original. Esto puede ser que no produzca ningún cambio, o sea, es una mutación neutra. Puede ser que tenga un rasgo positivo o que puede ser que cause alguna enfermedad. Por eso hay gente que tiene enfermedades genéticas sin que sus padres la tengan, esa enfermedad genética. Pero como los rasgos son hereditarios, como las mutaciones son hereditarias, es muy probable que si alguien tiene una enfermedad genética, esa misma enfermedad genética pase a algunos de sus descendientes. El otro motivo por el cual puede aparecer una diferencia genética es por la combinación de la reproducción sexual. Cuando se combinan dos organismos para reproducirse, el nuevo organismo, o sea, el hijo, por decirle así, va a tener un ADN que va a ser distinto al de los padres. Esto puede generar una nueva combinación y que aparezcan nuevas características que no estaban en ninguno de sus padres y que no necesariamente son fruto de las mutaciones, sino de la combinación del material genético de sus antepasados. Uno de los casos que puede pasar para que se produzca las especiaciones es la deriva genética. En una población tenemos determinada variedad genética que hace a las distintas características que tienen los organismos de esa población. Ahora, ¿qué pasa? Puede pasar por algún motivo, por ejemplo, por un accidente como una erupción volcánica, por la cacería excesiva en virtud de lo que hacemos los humanos, algún accidente natural o una enfermedad, como ahora pasó con el coronavirus, que de repente mata a gran parte de la población. Hace poco salió la noticia de que 350 elefantes murieron en menos de un mes por causas desconocidas y naturales. No sabemos por qué se murieron. Puede ser una enfermedad que afecte a gran parte de la población, pero deja una pequeña parte viva. En ese caso, la variabilidad genética que teníamos en toda una población ahora se ve reducida. Este fenómeno se llama cuello de botella. Vos tenés toda una variedad y de repente y solo pasa una pequeña parte, entonces la nueva población, las nuevas poblaciones de elefantes en estas zonas van a tener menos variedad genética, entonces menos capacidad de adaptarse a futuros cambios. Esto también puede darse en poblaciones aisladas por lo que se llama efecto fundador. El efecto fundador quiere decir que una pequeña una pequeña parte de esta población se desplaza hacia algún lugar donde no había elefantes, es el ejemplo que estamos usando, hasta ese momento. Entonces, la nueva población en el nuevo ecosistema va a ser descendiente de una pequeña cantidad de individuos, con lo cual va a tener mucha menos variedad genética de la que tenía la población originaria de donde salieron estos viajeros. Por ejemplo, en el caso de los humanos, podemos poner un ejemplo. Viajan 10 familias de España a una zona deshabitada, una isla en el medio del Atlántico deshabitada. Forman una colonia. Esa colonia es muy posible que tenga algún tipo de trastorno genético que sea cada vez más habitual porque tienen poca variedad genética. Hay un pueblo en Brasil, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, todo se puede averiguar hoy en día, donde gran parte de la población tienen 6 dedos en las manos en lugar de 5. La polidactilia, que se considera un síndrome genético, en ese lugar, como hay menos variabilidad genética, es más común. En cambio, si esa población se desparramara por el mundo, sería menos común la polidactilia. Eso es lo que se llama efecto fundador, cuando una pequeña población se desplaza a un nuevo lugar. Bueno, la especiación puede deberse a estas
cuestiones, puede tener que ver con la selección sexual también, eso lo vimos un poquito con el tema de Darwin, que la selección sexual quiere decir que algunos organismos son elegidos por el otro género, el otro sexo, sea el macho, sea hembra, entonces va reforzando cada vez más esa capacidad. Por ejemplo, los colores tan vivos, tan brillantes del pavo real, por ejemplo, el nasico, que es un mono que tiene una nariz enorme, entonces que a veces cuando son demasiado grandes se les dificulta para comer y tienen que levantarse la nariz con una mano y comer con la otra. Son rasgos de selección sexual, donde es, en estos casos, la hembra la que selecciona cuál es el macho que se va a reproducir en virtud de algunas características. También sucede en las aves cuando cuando se selecciona, por ejemplo, por el canto. En el caso de las ranas, el croar, el ruido que hacen, es como una forma de mostrar salud, buen alimento, etc. Entonces las hembras van a buscar esos machos, que son los ruidos más potentes, o que cantan más como les gusta a las hembras, para reproducirse. Bueno, sé que estamos hablando solamente de animales no humanos, nada de todo esto aplica a los humanos. Puede pasar por una migración también, eso ya lo había comentado. En sí la especiación va a pasar cuando se den alguno de estos dos factores. Por un lado, un aislamiento geográfico. Una pequeña población queda separada de la población principal y se reproduce solamente entre ellas. Ese es cuando se da la especiación por aislamiento geográfico. Puede darse también que una pequeña parte de la población empiece a aprovechar los alimentos, los recursos en otro lugar, de otro alimento, de una otra parte del mismo árbol, y entonces a medida que pasa el tiempo y como ellos van aprovechando otros recursos, se va a ir dando lo que se llama especiación por aislamiento ecológico. Una especie de iguanas, o de gecos, perdón, pasó como gecos esto, pasa a vivir en lugar de las raíces de un árbol, en la cima de ese árbol, cerca de las hojas, para aprovechar otro recurso. Pero con el paso del tiempo, a veces son millones de años, pero a veces puede darse muy rápidamente esta especiación, en unas pocas decenas de años, en unas pocas generaciones, y en ese caso va a terminar pasando que se terminan formando dos especies distintas, las que viven en las raíces y las que viven en las hojas de los árboles. Un dato que no está en el libro, pero que yo lo comento como un extra, una curiosidad. En las orcas, esos delfines gigantes que son blancos y negros, se está dando el proceso de lo que podría llegar a ser una especiación cultural. Es raro verlo así, pero las orcas se relacionan más con las que tienen una forma de comunicarse por sonar similar a ellas. Tienen como si fueran distintos dialectos. Y no se reproducen con las que usan otro dialecto distinto al de ellas. Con el tiempo esto podría llegar a darse en que una sola población de orca, una sola especie, se termine convirtiendo en dos especies distintas que no pueden reproducirse entre sí. Sería el primer caso de especiación por una cuestión de lo que se denomina especiación cultural. Bueno, terminamos acá, chicos, por ahora. Cualquier duda, consultas, ahí me lo ponen en los comentarios. Nos vemos.